Si estás viendo este vídeo, en este preciso instante, no es una coincidencia. Algo dentro de ti lo ha atraído. No se trata de azar, sino de resonancia. El universo responde a la frecuencia que emites, y hoy has abierto una puerta. Lo que estás a punto de escuchar no son simples palabras. Son principios antiguos, enseñanzas alquímicas que han viajado a través del tiempo, preservadas por generaciones de iniciados. No fueron creadas para entretener la mente, sino para activar la conciencia. Estas enseñanzas están asociadas a una figura legendaria, Hermes Trismegisto, el sabio que transmitió los principios contenidos en la Tabla Esmeralda, uno de los textos más enigmáticos de la historia espiritual. Pero antes de continuar, observa tu propia vida. ¿Sientes que algo ha cambiado? ¿Que ya no encajas en ciertos lugares, conversaciones o relaciones? ¿Que algo dentro de ti está inquieto, buscando respuestas? Eso no es casualidad. Es el inicio del despertar. La verdadera alquimia, durante siglos, la alquimia fue envuelta en misterio. Muchos creyeron que era el arte de convertir metales comunes en oro, una práctica reservada para sabios, magos o figuras legendarias como Hermes Trismegisto. Pero esa interpretación, aunque fascinante, era solo la superficie de una verdad mucho más profunda. La auténtica alquimia nunca tuvo como objetivo transformar el mundo exterior, sino revelar el poder de transformación que habita en el interior del ser. El metal del que hablaban los antiguos no era únicamente el plomo físico, era una representación simbólica del estado más denso de la conciencia. El ego, ese conjunto de miedos, creencias limitantes, heridas no sanadas y patrones inconscientes que moldean nuestra percepción de la realidad. Es pesado porque nos ata, nos condiciona, nos hace reaccionar en lugar de elegir. El oro, en cambio, simboliza el estado más elevado del ser. Una conciencia despierta, clara, libre de condicionamientos, en conexión con algo más grande que la identidad superficial. Es la esencia pura que no necesita validación, que no teme, que simplemente es. Transformar el plomo en oro, entonces no es un acto químico, es un proceso interno, es la capacidad de mirar el miedo sin huir y convertir, de atravesar la confusión hasta encontrar claridad, de transformar el dolor en sabiduría y el caos en orden interior. Pero este proceso no es inmediato ni cómodo. La alquimia interior exige atravesar lo que muchos evitan, la oscuridad propia. Implica reconocer las partes de ti que has negado, las emociones que has reprimido, las historias que te has contado para sobrevivir. Es un descenso necesario, porque no se puede iluminar algo que nunca se ha visto. Los antiguos alquimistas llamaban a esta fase nigredo, el momento de descomposición, donde lo viejo se disuelve. Es el punto en el que la identidad comienza a resquebrajarse, donde las certezas se tambalean y el control parece desvanecerse. Y aunque desde fuera pueda parecer una crisis, en realidad es el inicio de la transformación. Pisar toda esa oscuridad, llega la purificación. Poco a poco, lo innecesario se desprende, las emociones se comprenden en lugar de reprimirse, la conciencia comienza a observar sin juzgar, y en ese espacio de claridad, algo nuevo emerge. Y ese oro no es algo que se crea, es algo que siempre estuvo ahí esperando ser revelado. La verdadera alquimia no consiste en añadir sino en quitar. No se trata de convertirte en alguien diferente, sino de recordar quién eres más allá de todo lo aprendido. Y lo más importante, este proceso no ocurre en un laboratorio, ni en un templo oculto, ni en un momento extraordinario. Ocurre en lo cotidiano, en la manera en que respondes a una dificultad, en cómo eliges frente al miedo, en cada pensamiento que decides sostener o soltar, en cada emoción que te permite sentir sin huir. Ahí es donde la alquimia sucede realmente. Porque no estás separado de este proceso. Tú eres el proceso. Y cada vez que eliges la conciencia en lugar del automatismo, la presencia en lugar de la distracción, el amor en lugar del miedo, estás transmutando, estás convirtiendo tu propio plomo en oro. Como es arriba, es abajo. Uno de los principios más conocidos de la Tabla Esmeralda dice: como es arriba, es abajo. Etosis significa que el universo externo es un reflejo del universo interno. Tus pensamientos, emociones y creencias moldean la realidad que experimentas. No eres un simple espectador de la vida. Eres el creador de tu experiencia. A punto el proceso de despertar. Cuando la conciencia comienza a activarse, algo cambia, empiezas a cuestionar lo que antes dabas por hecho. Las emociones se intensifican. Algunas personas desaparecen de tu vida. Otras llegan sin explicación.
Los patrones se repiten hasta que los comprendes. Este proceso puede ser confuso, incluso incómodo, pero es necesario. En la alquimia hay una fase llamada nigredo, el momento en que todo se descompone. Es la oscuridad previa a la transformación. No estás perdiendo el control, estás soltando lo que ya no eres. El tiempo no es lineal, nos enseñaron que el tiempo es una línea recta, pasado, presente y futuro avanzando en una sola dirección. Una secuencia ordenada donde lo que ya ocurrió queda atrás y lo que... Pero esa visión, aunque útil para organizarnos, es limitada. En muchas tradiciones antiguas, inspiradas en enseñanzas atribuidas a Hermes Trismegisto, el tiempo no se concebía como una línea, una espiral que no repite exactamente lo mismo, pero sí regresa a los mismos puntos desde un nivel diferente de conciencia. Por eso, ciertas experiencias parecen repetirse en tu vida, relaciones con dinámicas y mismas emociones. Decisiones que te colocan frente a los mismos dilemas. No es castigo, no es mala suerte. Es patrón. Cada vuelta de la espiral es una invitación a mirar más profundo. Lo que antes viviste desde la inconsciencia, ahora puedes observar con mayor claridad. Lo que antes te dominaba, ahora puedes comprender. El tiempo no te persigue. Te enseña. Si evitas la lección, el ciclo se repite. Si la enfrentas, el patrón se transforma. Si la integras, evolucionas, y esa evolución no siempre es evidente desde fuera. No siempre implica cambios dramáticos. A veces, la mayor transformación ocurre en silencio, en la forma en que reaccionas, en lo que decides no repetir, en lo que finalmente eliges soltar. La espiral del tiempo no te lleva hacia adelante, te lleva hacia adentro. Cada ciclo te acerca más a tu centro, a tu esencia, a esa parte de ti que observa sin perderse en la experiencia. Por eso, cuando sientas que esto ya lo viví, no lo rechaces. Detente. Observa. Pequeña, ¿que no vi la última vez? ¿Qué estoy llamado a comprender ahora? Porque tal vez no estás retrocediendo, tal vez estás regresando, pero con más conciencia. Y en ese pequeño cambio de perspectiva, toda la experiencia se transforma. Cuerpo, mente y energía. Tu cuerpo no es solo materia. Es un instrumento de conciencia. Cada emoción deja una huella física. El estrés afecta el sistema nervioso. La tristeza debilita el cuerpo. La ansiedad altera el descanso. El cuerpo habla lo que la mente calla. Escucharlo es parte del proceso de despertar. El poder de la vibración, todo en el universo vibra. Nada está realmente en reposo. Feresta los átomos que forman tu cuerpo hasta las estrellas más lejanas, todo se mueve, oscila, emite una frecuencia. Y dentro de ese inmenso campo vibratorio, el sonido es una de las expresiones más directas y poderosas. No se trata solo de lo que escuchas, sino de lo que emites. Cada palabra que pronuncias lleva una carga energética. No es simplemente un conjunto de letras organizadas, es una vibración que impacta tu mente, tu cuerpo y tu entorno. Por eso, lo que dices no solo comunica, también crea. Cuando repites no puedo, no estás describiendo una realidad objetiva. Estás reforzando una frecuencia de limitación. Estás programando tu mente para cerrarse, para no intentar, para mantenerse dentro de lo conocido. En cambio, cuando afirmas sí puedo, no estás garantizando resultado, pero estás abriendo el campo de posibilidad. Estás enviando una señal distinta, una que permite el movimiento, la exploración, al cambio. No es magia, es resonancia. Tu mente funciona como un sistema receptivo que se adapta a lo que repites constantemente. Lo que piensas con frecuencia se convierte en creencia, y lo que crees moldea tu forma de actuar. Con el tiempo, esa forma de actuar construye tu realidad. Los antiguos comprendían este principio profundamente. Por eso utilizaban mantras, cantos y fórmulas sonoras. No eran rituales vacíos, sino herramientas para alinear la vibración interna con un estado de conciencia específico. Hoy, incluso dentro de la neurociencia, se estudia cómo el lenguaje y la repetición influyen. Las palabras que usas no solo afectan tu estado emocional, también configuran tu cerebro. Pero el poder de la vibración no se limita al lenguaje hablado. El OSA incluye el diálogo interno, esa voz silenciosa que te acompaña todo el tiempo. ¿Cómo te hablas cuando fallas? ¿Cómo te defines cuando dudas? ¿Qué historia repites sobre ti mismo? Porque, aunque nadie más la escuche, tu sistema sí. Cada pensamiento repetido es una instrucción. Cada palabra sostenida es una semilla. Y con el tiempo, todo lo que siembras crece. Por eso, ser consciente de tu lenguaje no es un detalle menor. Es una práctica de transformación.
no significa negar las dificultades de hablar con verdad, pero también con conciencia. Nombrar lo que duele, pero sin quedarte atrapado en ello. Reconocer tus límites, pero sin convertirlos en identidad. Porque al final, no eres lo que te ocurre. Eres la vibración desde la cual respondes a lo que te ocurre. Y en ese espacio, tienes más poder del que imaginas. La ley del equilibrio. El universo se sostiene en equilibrio. Luz y oscuridad. Acción y descanso. Expansión y contracción. Cuando te alejas de ese equilibrio, la vida misma intenta corregirte. El caos no siempre es destrucción. A veces es reorganización. Luz y sombra. La sombra no es tu enemigo. Nunca lo fue. Es, en realidad, la parte de ti que ha sido relegada al silencio. Aquello que no encajaba, lo que fue rechazado, lo que aprendiste a esconder para ser aceptado, amado simplemente para sobrevivir. Son tus miedos no expresados, tus heridas no sanadas, tus emociones reprimidas, tus impulsos negados. Todo aquello que no desapareció, solo fue guardado, y lo que se guarda en la oscuridad no se disuelve, se intensifica. Por eso, rechazar la sombra no la elimina, la fortalece. Cada vez que niegas una emoción, esta encuentra otra forma de manifestarse. A veces como ansiedad, otras como ira, otras como vacío. Porque la sombra no busca destruirte, busca ser vista. La luz que tanto buscas no puede existir sin ella. En muchas enseñanzas asociadas a Carl Jung, la sombra es considerada una parte esencial del proceso de individuación, el camino hacia convertirte en un ser completo. No se trata de volverte perfecto, sino de volverte íntegro. Integrar la sombra no significa justificar todo lo que hay en ella, ni actuar impulsivamente. Significa observar sin huir, reconocer sin juzgar, dar espacio a lo que antes fue rechazado. Es tener el coraje de mirarte sin máscaras, porque dentro de esa sombra también hay energía contenida, potencial bloqueado, partes de ti que, al ser aceptadas, se transforman en fuerza, en claridad, en autenticidad. Muchas veces, lo que más temes de ti es también lo que más necesitas integrar. La verdadera transformación no ocurre cuando te enfocas solo en ser luz. Ignorando todo lo demás, ocurre cuando eres capaz de sostener. Cuando dejas de dividirte entre lo que deberías ser y lo que realmente eres. Cuando entiendes que la oscuridad no es el final del camino, sino un portal. Y atravesarlo requiere honestidad. Requiere dejar de huir de ti mismo. Requiere dejar de construir versiones idealizadas para ocultar lo que duele. Requiere aceptar que eres humano, complejo, en proceso. Pero en ese acto de aceptación ocurre algo profundo. La lucha interna comienza a disolverse. Ya no necesitas esconderte. Ya no necesitas defenderte de ti mismo. Ya no necesitas gastar energía en sostener una imagen. Y es ahí, en ese espacio de integración, donde aparece una nueva forma de libertad. No la libertad de ser perfecto, sino la libertad de ser. El corazón como guía, la mente analiza, el corazón reconoce. Muchas veces sabes lo que es correcto, pero lo ignoras porque no es lógico. La intuición no es irracional, es una forma más profunda de inteligencia. Aprender a escucharla cambia todo. Conexión con la vida. No estás separado del mundo, nunca lo estuviste. Eres parte de una red viva, un tejido invisible que conecta todo lo que existe. La misma energía que late en los árboles, en los ríos, en el viento, también late en ti. Respiras lo que la tierra exhala, y la tierra respira a través de ti. Cada inhalación es un intercambio silencioso con la vida. No es solo oxígeno entrando en tus pulmones, es conexión, es participación. Es recordar, aunque sea por un instante, que no eres un observador externo, sino una expresión del mismo proceso que da forma al universo. Tu energía influye en lo que te rodea más de lo que imaginas, no solo a través de tus acciones, sino también a través de tu estado interno. La forma en que sientes, piensas y percibes crea una huella, una vibración que se extiende, que impacta tu entorno, tus relaciones, incluso los espacios que habitas, porque todo está interconectado, aunque no siempre sea visible. Sin embargo, la vida moderna ha construido una ilusión poderosa, la ilusión de separación. Nos acostumbramos a vivir desconectados del ritmo natural, encerrados en estructuras artificiales, acelerados, distraídos, alejados de lo esencial. Olvidamos mirar el sí, olvidamos escuchar el silencio, olvidamos sentir la tierra bajo nuestros pies, y en ese olvido comenzamos a sentirnos vacíos. Pero esa desconexión no es real, es solo una capa, una ilusión aprendida, porque en el momento en que vuelves a la naturaleza, algo dentro de ti responde.
No necesitas hacer nada extraordinario. Basta con caminar sin prisa. Sentir el sol sobre tu piel, escuchar el sonido del viento entre los árboles, observar el ritmo de las olas o el paso de las nubes. Y poco a poco, sin esfuerzo, tu sistema comienza a regularse. Tu mente se aquieta, tu cuerpo se relaja, tu respiración se vuelve más profunda. Es como si recordaras algo que siempre supiste, pero habías olvidado. La naturaleza no te exige, no te juzga, no te pide que seas diferente, simplemente te recibe. Y en ese espacio puedes volver a ti, porque reconectar con la vida no es escapar del mundo, es integrarte a él de una manera más consciente. Es entender que no estás aquí para dominar la naturaleza, sino para convivir con ella, que no estás aislado sino entrelazado, que no estás perdido, solo desconectado momentáneamente. Y cuando esa conexión se restablece, incluso por un instante algo cambia. Te sientes más presente, más real, más en paz, porque al final, volver a la naturaleza es volver a tu origen, y en ese regreso te encuentras contigo mismo. Ya eres lo que buscas, quizás la enseñanza más importante es esta. No estás aquí para convertirte en algo, estás aquí para recordar lo que ya eres. Todo lo que buscas, paz, sentido, verdad, ya existe dentro de ti. El camino espiritual no es una adquisición, es un regreso. Las 10 enseñanzas alquímicas esenciales. La conciencia crea la realidad, la energía interna puede transformarte, el equilibrio es la base de todo. El sonido y la palabra tienen poder. La luz y la sombra son parte del mismo origen. El cuerpo refleja tu estado interno. El conocimiento sin acción no transforma. Estás conectado con la naturaleza. El corazón es una guía real. Ya eres lo que estás buscando. El despertar final. A medida que comienzas a integrar estas ideas, algo sutil pero profundo empieza a cambiar en tu interior. No ocurre de forma repentina ni espectacular. No hay fuegos artificiales ni certezas absolutas. Es más bien un movimiento silencioso, casi imperceptible, pero irreversible. Tu percepción se transforma. La vida externa puede parecer la misma. Las mismas calles, las mismas personas, las mismas rutinas. Pero tú ya no la experimentas igual. Algo dentro de ti ha cambiado, y eso lo cambia todo. Empiezas a notar patrones donde antes veías casualidades. Reconoces señales en lo cotidiano. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos ahora parecen cargados de significado. Una conversación, una coincidencia, un número que se repite, un encuentro inesperado, todo empieza a sentirse como parte de un lenguaje más profundo, como si la vida misma estuviera dialogando contigo, y no. Se trata de sensibilidad, de una conciencia que se ha expandido lo suficiente como para percibir lo que antes estaba fuera de su alcance. Comienzas también a observarte con mayor claridad. Tus reacciones, tus pensamientos, tus emociones, ya no te identificas completamente con ellos. Hay una distancia nueva, una presencia que observa sin perderse. Y en ese espacio aparece la posibilidad de elegir. Elegir cómo responder. Elegir qué sostener. Elegir qué soltar. Eso es el verdadero cambio. No es que la vida deje de presentarte desafíos. Es que tú dejas de reaccionar de la misma manera. Hay más conciencia en tus decisiones, más pausa en tus respuestas, más verdad en tu forma de estar en el mundo. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a sentir que todo tiene un sentido más profundo. No un sentido impuesto desde afuera, sino uno que emerge desde dentro, una coherencia interna que no necesita ser explicada, solo sentida. Es entonces cuando comprendes algo esencial. No estás aprendiendo algo nuevo. No estás acumulando conocimiento para convertirte en alguien diferente. Estás recordando una forma de ver, de sentir, de existir que siempre estuvo en ti. Recordando tu naturaleza más allá de las capas, de las historias, de los condicionamientos. El despertar no es una meta, no es un punto de llegada. Es un proceso continuo de recordar y olvidar menos. Y cuanto más recuerdas, más difícil se vuelve volver atrás. No porque alguien te lo impida, sino porque ya has visto. Y quien ve, ya no puede dejar de ver. Ese es el verdadero punto de no retorno. No hay imposición, no hay obligación, solo una comprensión que se ha vuelto imposible de ignorar. A partir de ahí, la vida se convierte en otra cosa. No necesariamente más fácil, pero sí más consciente. No necesariamente perfecta, pero sí más auténtica. Y en esa autenticidad, en esa presencia, en esa conexión contigo mismo,
Comienza una nueva forma de vivir. No desde la ilusión, sino desde la verdad que poco a poco has empezado a recordar. El despertar no es un evento espectacular. No llega con luces, ni con señales grandiosas, ni con un momento perfecto que lo cambie todo de golpe. El despertar es silencioso. Se filtra en tu vida, poco a poco, casi sin que lo notes. Aparece en los momentos más simples, en una pausa inesperada, en una sensación difícil de explicar, en una pregunta que no te deja en paz. Sucede cuando algo dentro de ti empieza a cuestionar lo que antes dabas por cierto. Cuando o ya no puedes seguir ignorando lo que sientes. Cuando decides mirarte con honestidad, aunque incómodo. Porque sí, el despertar también duele. Duele soltar versiones antiguas de ti. Duele ver con claridad lo que antes evitabas. Duele aceptar que muchas certezas eran solo construcciones. Pero ese dolor no destruye, transforma. Cada decisión consciente, por pequeña que parezca, forma parte de este proceso. A vez que eliges actuar desde la verdad y no desde el miedo, estás avanzando. Cada vez que te escuchas, que te respetas, que dejas de traicionarte, algo en ti se alinea. Por así, sin darte cuentas, empiezas a vivir de otra manera. Mes presente, mes consciente, más conectado contigo. El despertar no te convierte en alguien, te convierte en alguien real. Y una vez que comienza, no hay vuelta atrás. No porque no puedas, sino porque ya no quieres. Porque ya viste demasiado. Porque ya sentiste lo que es vivir con más que onfenía. Y quien despierta, aunque sea un poco, ya no puede volver a dormir del todo. Ahora la pregunta es para ti. ¿A qué vas a hacer con lo que acabas de sentir? Puedes seguir como siempre, volver al piloto automático, distraerte y olvidar. O puedes empezar, aunque sea con un pequeño paso, a vivir de forma más consciente. Necesitas cambiar toda tu vida hoy. Sol, o necesitas una decisión diferente. Este mensaje resonó contigo, no lo dejes aquí. Guarda este contenido para volver a él cuando lo necesites. Compártelo con alguien que esté en su propio. Y si quieres seguir explorando este camino, quédate cerca. Porque esto no termina aquí. Esto apenas comienza. Nos vemos en el siguiente paso.